Buenas, buenas. Yo soy Claire Cantillo y yo, Melissa Guarín. Y juntas creamos este podcast porque estamos convencidas de que a través de conexiones entre mujeres diversas podemos inspirar a otras a ser protagonistas de su propia historia. Aunque nos falten 100 años para alcanzar la paridad de género. Porque sí, si no lo sabías, nos faltan 100 años para tener las mismas oportunidades que los hombres. En este espacio encontrarás conversaciones poderosas con líderes reconocidas, con empresarias, con mujeres del día a día y nuestras reflexiones sobre los logros de esas mujeres que han marcado un antes y un después en la equidad de género. Todo esto porque queremos visibilizar su valentía y sus hazañas, para que otras mujeres lo tomen como referencia y se atrevan a generar cambios en el espacio en donde se encuentran, convirtiéndose así en proezas que jamás nos imaginamos posibles. Hola a todas y a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio. Les contamos que estamos súper emocionadas porque hoy iniciamos un nuevo capítulo llamado Mujeres en el Arte. Y como mujer referente mundial tenemos a Frida Kahlo, esta mujer que marcó un antes y un después muy interesante en el arte femenino. Clay, y pues también estamos muy contentos porque para nosotras Frida es una de las mujeres latinoamericanas más importantes en el empoderamiento. Y aunque mucho se habla de Frida desde el arte, Frida también tuvo una carrera literaria muy, muy amplia y me gustaría mucho iniciar este capítulo con uno de sus fragmentos literarios. Uno de los primeros que escribió se publicó el 30 de noviembre de 1922 en el periódico El Universal Ilustrado en México y pues me gustaría compartirlo con ustedes. Dice: yo había sonreído, nada más, pero la claridad fue en mí y en lo hondo de mi silencio. Él me seguía, como mi sombra, irreprochable y ligera. En la noche sollozó un canto. Los indios se alargaban, sinuosos por las callejas del pueblo. Iban envueltos en zarapes a la danza, después de beber mezcal. Un arpa y una jarana eran la música, y la alegría eran las morenas sonrientes. En el fondo, tras el zócalo, brillaba el río. Yo iba como minutos de mi vida. Él me seguía. Yo terminé por llorar, arrinconada en el atrio de la parroquia, amparada por mi rebozo, hecha bolita, que se empapó con mis lágrimas. Su nombre completo, Dalena Carmen Frida Kahlo Calderón, conocida como Frida Kahlo, nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, en México, aunque Frida se divertía cambiando su fecha de nacimiento y decía: nací con una revolución, que lo sepan, nací en 1910. Ella nació en la casa de sus padres, que hoy se conoce como la famosa Casa Azul. Su padre, Guillermo Kahlo, era alemán y su madre, Matilde, mexicana con una mezcla de ascendencia española e indígena. Mi niñez fue maravillosa, decía Frida a su padre. Ella lo describe como entrañable y cariñoso. Para ella, su padre constituía un ejemplo inmenso de ternura y trabajo y sobre todo su comprensión sobre sus problemas. Su padre era fotógrafo de profesión y pintor aficionado y fue quien la introdujo en el mundo de la pintura. Para Frida, al contrario, su madre establece desde pequeña una discrepante relación, la lleva a calificarla como muy simpática, activa, inteligente, pero también de calculadora y fáticamente religiosa. Para Frida, la madre es una figura lejana, temida, que le inspira cierto resentimiento en su recuerdo. De las cosas que más marca la obra de Frida, aparte de sus padres, su padre que la ayuda a iniciar en el mundo del arte y su madre que marcó mucho su carácter, es que la vida de Frida estuvo marcada por acontecimientos de mucho dolor. Uno de ellos es que Frida a los 6 años se enferma de poliomielitis, causándole que su pierna derecha quede un poco más corta que la izquierda y ella sufre de muchas burlas durante su crecimiento, pero sin embargo esto no le impide a ella ser una estudiante inquieta y tenaz. Siempre se caracterizó en las aulas de clase por ser súper rebelde y disruptiva con todo lo que decía. Ella realiza sus estudios de escuela en la Escuela Nacional de Preparatoria de México y cuando tiene 18 años, cuando está acabando ya sus estudios de escuela preparatoria, el 17 de septiembre de 1925, Frida sufre uno de los hechos que marcan su vida y tal vez pueden partir su vida en dos, y es que tiene un trágico accidente en un autobús que viajaba. En el autobús que ella viajaba fue arrollado por un tranvía y esto causa en ella una grave fractura, se fractura todos sus huesos de la cadera, la espina dorsal. Y hay una anécdota muy curiosa que cuentan todas las biografías que podemos leer de Frida y es que ella
ya queda entre los escombros de la plataforma del camión, totalmente desnuda porque el accidente rasga la ropa, cubierta de sangre, y ella, una varilla del bus había pasado por la mitad de su cuerpo y extrañamente como que alguien que iba hacia uno de los edificios de Ciudad de México, porque en ese entonces Ciudad de México estaba como pasando por toda una reforma estructural, llevaba oro en polvo para poner en una de estas edificaciones, y cuando pasa el accidente, este oro cae encima de ella. Y todo el mundo cuando la vio, a pesar de que era una imagen muy perturbadora, empieza a gritar: miren, una bailarina cubierta en oro, porque Frida en ese momento queda como una bailarina. Ella en este accidente estuvo a punto de morir y tardó muchos meses en recuperarse. Y mientras estaba en cama, ella comienza a pintar. Por eso este accidente es como tan importante en la vida de Frida, porque son sus primeros inicios, como estaba en cama, postrada. Empieza a hacer retratos familiares o amigos, y ahí es cuando ella empieza a hacer sus primeros autorretratos que van a ser en definitiva los que marquen la obra de Frida. Como sabemos, Frida es una mujer disruptiva y en 1927 se une al Partido Comunista Mexicano. Al año siguiente conoció allí al artista Diego Rivera. Él tenía 21 años más que Frida y era famoso por sus enormes murales inspirados en el arte maya. Frida le mostró sus pinturas y él la animó a que se convirtiera en artista. Entonces, influenciada por Diego, Frida empieza a celebrar su herencia mexicana, vestía trajes tradicionales, introdujo elementos de arte popular en sus pinturas, como texturas brillantes, los diseños llamativos y formas planas. Además de iniciarse en la pintura y estar estrechamente relacionada con la política, Frida se caracterizó siempre por ser una mujer de extremos. La fama y el reconocimiento de su talento no mitigaron el sufrimiento que la acompañó durante toda su vida. Frida en 1929 se casó con Diego Rivera, pasaron sus primeros años de matrimonio en Estados Unidos, donde Diego estaba allí por trabajo, pintando. Al año siguiente, Frida sufre su primer aborto en noviembre de 1930 y por razones de trabajo, el matrimonio viaja a San Francisco. En esta ciudad, Frida conoció a su doctor Leo Eliezer, que es uno de los médicos de cabecera, que estuvo con ella por mucho tiempo y que se convirtió en uno de sus mejores amigos. Las infidelidades de Diego desatan una crisis emocional en el artista. Diego empezó a echar sus canitas al aire y Frida empieza a tener una serie de crisis y en 1933 ellos se regresan a Ciudad de México. Se adaptan a un hogar perfectamente a su relación, una relación muy tormentosa, y en realidad se trataba de dos casas, una para cada uno de ellos, unidas por un puente, y no tenían hijos, pero tenían una colección de mascotas, incluían monos, loros y cholos, que eran los perros que habían sido adorados por los antiguos mayas y aztecas. En 1938, Frida tiene su primera exposición individual en la ciudad de Nueva York y su fama como artista empezó a crecer internacionalmente, mientras que su matrimonio con Diego se estaba desmoronando. Ahí hay dos partes súper importantes que mencionas en toda la historia que nos acabas de contar, y una es cómo Frida fue durante toda su vida y hasta su muerte muy activa en el Partido Comunista Mexicano. Y creo que es una de las cosas que yo más admiro de Frida, porque si vemos la fecha era 1927, y Frida empieza a hacer política en esta época cuando era un entorno totalmente machista, era casi imposible que las mujeres pudieran estar en estos espacios, y eran precisamente las artistas las que tenían una vida libertina, que podían poder compartir estos espacios con hombres. Entonces, esto es una de las cosas que en lo personal me llama muchísimo la atención de la vida de Frida Kahlo, porque ella es escribe literatura, ahora es pintora, está en la política, y la podemos ver que era muy disruptiva porque en este entonces a ella le encantaba vestirse de hombre, ir vestida de hombre a las marchas que hacía el Partido Comunista en México, y fue una mujer que todo el tiempo rompió los estándares de su época. Y ya cuando conoce a Diego, y como Clay nos decía, tuvieron esta vida tormentosa, y creo que una de las cosas que hace que Frida en 1939 se divorcie de Diego es que él comete una infidelidad con una de sus hermanas. Entonces esto para Frida es profundamente doloroso y entra en una crisis, y acá pinta una obra que se llama Unos cuantos piquetitos, que es una obra muy famosa en donde es una mujer apuñalada en una cama,
Y ella pinta esta obra porque lee en medio de su depresión y la mala vida que llevaba en ese momento por el divorcio con Diego. Ella lee una historia en el periódico donde un hombre había matado a su mujer cuando le preguntan por qué la había matado y él dijo que pensó que no iba a morir porque habían sido unos cuantos piquetitos y los piquetitos habían sido 23 puñaladas, ¿no? Entonces es muy crítica la obra de ella en ese entonces porque a través del dolor que estaban viviendo las mujeres, ella plasma su dolor en sus obras también. Y en esta época de su vida, Frida sufre bastante y hace bastantes obras que lo marcan. Es paradójico que una mujer tan inteligente haya tenido tanto dolor, pero creo que una de las cosas que más me llevo de esta época de la vida de Frida cuando se divorcia de Diego es que ella puede transmitir muy bien por medio de sus obras la complejidad de todos los sentimientos y de todo lo que fue su vida, porque fue una vida muy compleja y los pone de una manera en sus cuadros que los podemos sentir y ver con mucha simpleza. Entonces, digamos que de esta época de la vida de Frida sale esta obra y más adelante en 1940 Frida vuelve a casarse con Diego y allí permanecen juntos hasta la muerte. Ellos durante esta última época de su vida acondicionaron la Casa Azul para darle asilo a dos personajes. Nuevamente Frida vuelve a ser muy activa políticamente, es León Trotsky y Natalia, su mujer. Incluso semanas antes de morir y cuando aún se encontraba convaleciente de una neumonía, Frida participó en una marcha de protestas en contra de el intervencionismo político de Estados Unidos en Guatemala, y lo cual le provocó una recaída en su salud. Ella fue maestra también en la Escuela Nacional de Pintura, de verdad esta mujer no paraba, y escultura, y tanto su trabajo como en su vida cotidiana, su lenguaje, su vestimenta, la decoración, todo Frida era una alegoría al arte popular mexicano. Ella se volvió arte y ese interés se ve reflejado en su obra y, por ejemplo, la vestimenta que ella luce en sus autorretratos siempre se ha caracterizado por hacer una referencia a toda su cultura mexicana. Ella afirmaba que todo el mundo cuando Frida empieza a pintar dicen que ella es muy surrealista, pero ella dice que ella no se sentía como parte de este movimiento que venía creciendo a nivel mundial, porque ella no pintaba sueños, sino la realidad que ella vivía. Y de sus autorretratos siempre se destacó y la técnica que ella siempre usó fue la de autorretratos fotográficos que aprendió de su padre Guillermo. Entonces, Frida es un conjunto de un montón de cosas maravillosas, más allá de el dolor que plasmó en sus obras y lo que la hizo muy famosa fue que ella tomó todos los elementos de su vida y ella misma se vuelve arte, ella misma se vuelve la autora de su vida y la plasma y la deja para la eternidad. Aún hoy en día yo creo que si alguien ve y se detalla y se toma unos momentos para apreciar la obra de arte de Frida Kahlo, puede vislumbrar muchos aspectos de todo lo que les acabamos de contar. Sí, me encanta que Frida fue una mujer que rompió siempre las reglas, ¿verdad? Que siempre buscó hacer las cosas de Total, manera diferente, su orientación sexual, el desafío de los estereotipos era una clara señal de ruptura y de fuerza y de cambiar los estereotipos. Siempre fue un icono para las mujeres y pues hasta la fecha continúa creando ese cambio en la forma de pensar de nuestra sociedad, ¿verdad? Al final de su vida, la salud de Frida decayó. Desde 1950 al 51 permaneció internada en el hospital inglés. En el 53, ante la amenaza de una gangrena, se le amputó la pierna derecha. Pasó sus últimos años inmensa en un dolor extremo debido al daño provocado por el accidente de su juventud. Usaba corset de acero y cargaba muchas operaciones. Al final de su vida ya no podía pararse ni caminar, pero todavía pintaba. Frida murió en su casa azul en la Ciudad de México el 13 de julio de 1954, cuando el Instituto Nacional de Bellas Artes le preparaba un homenaje nacional. De entre los cuadros que conforman la obra de la pintora, algunos de los más famosos son Las dos Fridas, Viva la Frida, unos cuantos piquetitos de los que nos hablaba total. Melissa hace un poquito, La columna rota y Diego en mi pensamiento. Si vemos aquí de lo que hemos contado hasta el momento, podemos identificarnos la columna rota, todo lo que significó para ella ese dolor, ese sufrimiento, por ese accidente que le marcó toda su vida. Durante toda su vida, la artista realizó algunas exposiciones en Nueva York,
en París y en México, en la Galería Lola Álvarez Bravo. Sin embargo, es curioso saber que Frida no fue tan famosa en vida y que después de su muerte fue que empezó a cobrar todo ese reconocimiento a nivel mundial y que es imposible que si mencionamos Frida Kahlo, no se nos haga una imagen en la cabeza de esta persona con las florecitas en la cabeza y las cejas pegadas, ¿verdad? Otro dato súper chévere de Frida es que ella participó en la exposición colectiva del surrealismo en la famosa Galería de Arte Mexicano. El Museo del Louvre, París, adquirió uno de sus autorretratos. Los cuadros de Frida se encuentran en numerosas colecciones privadas de México, los Estados Unidos y Europa. Fue una gran pintora. Me encanta que haya sido una pintora en un mundo de hombres, que eran los que en ese tiempo se encargaban de recibir todos los reconocimientos en el plano artístico. Y Frida no solo se destacó, sino que abrió un camino a todas esas mujeres seguras de sí mismas y de su talento. Sí, aparte de eso, durante su vida y no sé si es algo triste, pero realmente ahora vemos que Frida es muy famosa, pero durante más al final de su vida se ve que ya empieza a tener homenajes y mayor reconocimiento internacional, pero de hecho Frida durante su vida fue muy poco reconocida porque siempre estuvo acompañando a su esposo Diego Rivera en sus exposiciones y él era el quien tenía mayor reconocimiento, pero es muy curioso ver que ahora es ella quien se ha mantenido en la historia y que marcó un precedente. Y eso no es nada más que la muestra de que ella fue ella misma, fue segura y sabía todo el talento que tenía. Su obra ha sido extensísima, yo los invito a que la revisen de verdad. Yo sé que vemos mucho esta Frida que la cultura pop utiliza también como una imagen muy válida, pero si de verdad nos detenemos a ver su obra, es muy extensa y transmite demasiado. Y podemos ver cómo un accidente que la dejaría postrada en una cama es el hecho que impulsa a que Frida se dedique al arte. Pero si pensamos un momento en quién fue esta artista, su aspecto físico se nos viene a la cabeza, porque ella hizo de su vida y de su imagen su obra de arte y creó su identidad a partir de un montón de elementos que ella se identificaba, y eso me parece muy poderoso, porque yo creo que si nosotros logramos tomar de alguna forma de la vida de Frida su fuerza, su resiliencia, la forma en la que ella creó su imagen y la forma en la que tomó elementos de su vida, de las cosas que le pasaban, para poder lograr ser tan auténtica, yo creo que podríamos lograr ser proezas en cualquier cosa que nos propongamos. Su personalidad ha sido adoptada como una de las banderas del feminismo, de la discapacidad, de la libertad sexual y sobre todo de la cultura mexicana. Frida Kahlo se convirtió en un referente que rebasa el mito de la pintora creadora de sí misma. Ella se inmortalizó en el tiempo y además de eso nos dio un referente de cómo es ser una mujer libre sexualmente, libre políticamente y en una época que era mucho más adversa que la que actualmente vivimos las mujeres. Frida, sin duda alguna, es una proeza del feminismo, por algo más que sus cuadros, que es otra cosa interesante, aunque el hecho de que una mujer hubiese llegado tan lejos en el mundo de la pintura en aquellos tiempos, tiene muchísimo que aplaudir. Frida quiso ser una mujer luchadora en otros ámbitos, como por ejemplo el político. Defensora del marxismo y de los derechos de los indígenas, participaba activamente en política, un rol que estaba asignado también casi en exclusiva al género masculino en aquella época. Y pues su papel no terminó ahí, como dices tú, ella se inmortalizó y lo más importante es que nos dejó un legado artístico, es una proeza artística. Sin duda, donde podemos ver una mejor manifestación de sus ideales es en su trabajo. Frida era una mujer muy libre y así lo reflejaba en todas sus obras, en las que hablaba abiertamente de sexualidad, de aborto, lactancia o maternidad. Daba voz a las mujeres reprimidas y enjauladas que no salían de sus casas o que no hablaban con libertad porque eso no le correspondía a su género o porque simplemente la sociedad en ese tiempo había condicionado que las mujeres no podíamos hablar o decir ciertas cosas, no podíamos participar en algunos espacios, ¿verdad? Sí, Clyde, yo creo que plasma y es la voz de muchas mujeres artistas, pintoras, cantantes, escritoras, que en ese momento México estaba gestando porque estaba en un boom de arte increíble y
ella es como la que inmortaliza a todas estas mujeres y es la voz a nivel internacional de ellas, entonces es un referente del feminismo. Y yo creo que el tiempo se queda corto para poder hablar de Frida, podríamos hablar acá muchísimo más de ella y en este corto capítulo lo que hemos tratado es de introducir a Frida Kahlo como este símbolo del feminismo, hablando desde su vida para que ustedes puedan vislumbrar un poco quién fue ella y cómo reflejó su vida en sus obras y su vida no como solo ella, sino también como su vida como mujer. La obra de Frida está muy llena de muchos simbolismos a las mujeres, a la maternidad, a la lactancia, a la feminidad. Ella hace de ser mujer un arte porque toda su obra es sobre ella y su experiencia como mujer y la experiencia de las mujeres que la rodeaban. Y hoy por esto es conocida mundialmente y se ha convertido en un verdadero ícono para muchas mujeres que luchan por su libertad. Nosotros más adelante estaremos hablando con otras mujeres un poco más actuales sobre su experiencia de ser mujeres y artistas. Hablaremos con directoras de museos, con pintoras famosísimas, increíbles, con jóvenes también que desde ahora en la modernidad y en nuestros tiempos están haciendo arte. Entonces nos gustaría mucho que nos acompañen en esta serie de capítulos en donde hablaremos de las mujeres y su rol en el arte. Los invito a que lean más de Frida, a que busquen sus obras y que tratemos de seguir entendiendo a esta mujer tan compleja que nos dejó tanta hermosa arte por entender y contemplar. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que la única manera de liderar cambios es confiando en nuestro propio poder. Vamos a seguir escribiendo proezas juntas. Pueden escuchar nuestros episodios en aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts, Google y YouTube. Y recuerden seguirnos en Instagram como @proezapodcast. Contar nuestra historia para inspirar a otras mujeres es la mayor proeza que podemos realizar juntas.